Buenas noches, mi nombre es Liliana Cujar Bamón, mi código es el 21404-870, grupo 233001-15. En el momento estoy haciendo la especialización en seguridad informática en el CEAD Medellín. En este momentico voy a hablar sobre la arquitectura computacional y sus componentes. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica capaz de recibir y procesar datos con el fin de convertirlos en información útil. Se compone de un conjunto de partes de apoyo, extensión y accesorios que en un conjunto ejecutan tareas de forma rápida y con el control de un programa específico. Está compuesta de dos partes específicas fundamentales: el hardware, que corresponde a la parte física, circuitos electrónicos, chasis, teclado, periféricos, etc. Y el software, que es la parte lógica o intangible, que son los programas, los datos, la información, aplicaciones, sistemas operativos. En general, un computador se compone de muchas piezas. Entre las más importantes tenemos el chasis, las unidades ópticas, el disco duro, la tarjeta madre, tarjeta de audio, tarjetas gráficas, memoria, fuente de poder, el procesador. Voy a hablar de cada una de ellas un poco. ¿Qué es el chasis? El chasis o contenedor de partes es el lugar donde se alberga la mayoría de componentes. Y digo la mayoría porque hay unos componentes que también forman parte del computador, pero que son periféricos, solamente se conectan a ellos para hacer una labor específica. La memoria. Tienen una de las principales funciones, que es la de almacenar la información. Son dispositivos que retienen datos por un determinado tiempo. La memoria RAM almacena información volátil y la memoria ROM almacena la BIOS y la configuración básica del computador. La fuente de poder es la alimentación eléctrica que transforma la corriente la corriente alterna en corriente continua. Es la conexión a la corriente eléctrica del computador. La placa madre sirve como centro de conexión entre la CPU, la RAM y los otros dispositivos que componen la máquina. Los microprocesadores son los cerebros del computador. Ejecutan los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones. Los cables de comunicaciones o boot comunican los componentes entre sí, sirven de unión entre ellos. La tarjeta gráfica procesa los datos provenientes de la CPU y los transforma en información. El disco duro o rígido, dispositivo de almacenamiento de datos, emplea un sistema de grabación magnética para almacenar los datos digitales. Los periféricos son los aparatos auxiliares independientes del computador, pero que van conectados o ligados a él para cumplir con una función específica, como es el monitor, el mouse, la impresora, los parlantes, el joystick, la cámara, etc. Componentes de software. Los componentes de software son los componentes intangibles de una computadora. Por ejemplo, el sistema operativo es el software que controla el computador y administra los servicios y funciones y ejecuta programas compatibles con él. Tenemos varias clases de sistemas operativos. Está el Mac, está el Linux, Windows, iOS, el Android, etc. Aplicaciones de usuario son programas o herramientas que se instalan y que cumplen con un objetivo específico, como los navegadores, editores de texto, antivirus, programas específicos para eliminar programas que contengan virus. El firmware es un bloque de instrucciones de una máquina con propósitos específicos grabados en un chip de lectura-escritura. Este software tiene una directa relación con el hardware, controla y ejecuta las órdenes externas. El firmware
más común es el control de cualquier dispositivo, un control que se maneja desde afuera, pero que permite acceder al computador de alguna manera o a un dispositivo. Conclusiones. Son muchos los dispositivos que componen un computador y que cumplen con una labor específica dentro del conglomerado computacional. En este video se exponen algunos de ellos. Son los componentes más importantes o los más significativos de un computador. Cabe anotar que si solamente un cable de ese computador le llegara a faltar, el computador no serviría. O sea, cualquier clase de dispositivo que tenga un computador, cualquier clase de aparato que tenga un computador o cualquier clase de conexión que tenga el computador es necesaria para que éste funcione. Muchas gracias.